¿Te atreves a escuchar una historia que te quitará el sueño? Imagina ser padre o madre y descubrir que tu hijo tiene un amigo invisible. Suena tierno, ¿verdad? Al menos hasta que descubres la verdad detrás de esa inocente amistad. Hoy te contaré una historia que te helará la sangre. Una que te hará mirar 2 veces cada rincón oscuro de tu casa. Prepara las luces, asegúrate de que no estás solo, y acompáñame en este relato sobre Samuel y su amigo del closet. La historia comienza con Samuel, un niño de apenas 5 años. Como muchos niños de su edad, tenía una imaginación desbordante. Sus padres, Ana y Carlos, a menudo lo escuchaban reír y charlar solo en su habitación. Al principio, pensaban que era algo normal, parte del juego y del desarrollo infantil. Le preguntaban con quién hablaba y Samuel, con una sonrisa que iluminaba su rostro, siempre respondía lo mismo: hablo con Andrés. Es mi mejor amigo. Una tarde, mientras Ana le ayudaba a guardar sus juguetes, le preguntó con curiosidad: ¿Y dónde vive tu amigo Andrés, cariño? Samuel señaló con su dedito hacia el viejo closet de madera que ocupaba una esquina de su habitación. Vive ahí dentro, dijo sin más, con total naturalidad. Ana sintió un ligero escalofrío. El closet era antiguo, venía con la casa que habían comprado hace un par de años. No era un lugar muy acogedor para que un niño imaginara que vivía alguien. Intentó no darle importancia. Después de todo, los niños dicen cosas extrañas. Pero la normalidad de la situación empezó a desmoronarse poco a poco. Las conversaciones de Samuel con Andrés no ocurrían a cualquier hora. Eran un ritual nocturno, todas las noches, sin excepción. El murmullo de su voz rompía el silencio de la casa, y siempre comenzaba a la misma hora. Carlos fue el primero en notarlo. Una noche, se despertó con sed, y al pasar por el pasillo, vio la hora en el reloj digital, an 3:17 de la madrugada. Escuchó a Samuel hablando en su cuarto. La noche siguiente, un mal sueño lo despertó. Miró el reloj. Las 3:17 de nuevo. El mismo murmullo, proveniente de la habitación de su hijo. Se lo comentó a Ana, quien al principio se mostró escéptica. Pero la curiosidad pudo más que ella, y decidieron comprobarlo. Durante una semana, pusieron una alarma silenciosa en su teléfono, a las 3:15 de la madrugada. Noche tras noche, el patrón se repetía con una precisión aterradora. A las 3:17 en punto, ni un minuto antes, ni un minuto después, Samuel se sentaba en su cama, miraba fijamente hacia el closet y comenzaba a hablar. Era como si una cita invisible estuviera programada en el reloj del más allá. La ternura inicial que sentían por el amigo imaginario de su hijo se había transformado en una inquietud profunda, en un miedo que crecía con cada noche que pasaba. Ya no podían ignorarlo. Esto iba más allá de un simple juego infantil. La puntualidad macabra de las conversaciones era demasiado extraña. ¿Por qué a las 3:17? ¿Qué tenía de especial esa hora? Desesperados por encontrar una explicación lógica, Ana y Carlos tomaron una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Compraron una pequeña cámara de vigilancia, de esas que se usan para monitorear a los bebés, y la instalaron en una estantería en la habitación de Samuel, con un ángulo perfecto que cubría la cama y, por supuesto, la puerta del closet. Esa noche, la tensión en la casa era palpable. Ana y Carlos no pudieron dormir. Se quedaron en su habitación, con la tableta en la mano, observando la transmisión en vivo de la cámara. Las horas pasaron lentamente. Las 3 de la madrugada, 3:10, 3:15. Sus corazones latían con fuerza. Y entonces ocurrió. A las 3:17, tal como esperaban, la pequeña figura de Samuel se incorporó en la cama. Se sentó con las piernas cruzadas, mirando directamente hacia el closet. En la pantalla no se veía nada fuera de lo normal. Solo Samuel, en la penumbra de su cuarto, comenzó a hablar. Su voz infantil era clara, pero susurraba como si no quisiera despertar a nadie. Hola, Andrés. Jugamos
Hoy, Ana y Carlos se miraron, conteniendo la respiración. Todo parecía normal, inquietante, pero normal. Samuel seguía hablando, haciendo pausas, como si estuviera escuchando una respuesta. Pero entonces, algo sucedió. Carlos subió el volumen de la tableta al máximo, y lo escucharon. Entre las palabras de Samuel, el micrófono ultrasensible de la cámara captó otro sonido. No era un ruido, no era una interferencia. Era una voz grave, adulta, rasposa. Un susurro que respondía a las preguntas de su hijo. No podían entender lo que decía. Eran solo murmullos ininteligibles, pero era inconfundiblemente una segunda voz en la habitación. Una voz que no pertenecía a nadie que ellos conocieran. El pánico se apoderó de ellos. No había nadie más en la casa. ¿Con quién demonios estaba hablando su hijo? Al día siguiente, el sol no trajo alivio, solo más preguntas y un miedo paralizante. Revisaron la grabación, una y otra vez. La voz estaba ahí, no era su imaginación. La idea de que una entidad desconocida estuviera comunicándose con su hijo cada noche en su propia casa era insoportable. Decidieron que tenían que saber más. ¿Quién era Andrés? ¿Era solo un nombre inventado por Samuel? ¿O había algo más? Comenzaron a investigar la historia de la casa. Buscaron en archivos locales, en viejos periódicos, hablaron con los vecinos más antiguos del barrio. Al principio, no encontraron nada, pero no se rindieron. Finalmente, en los registros de la ciudad, encontraron una pista. Un artículo de un periódico local de hacía 20 años. La noticia hablaba de una tragedia ocurrida en esa misma casa. El titular les heló la sangre. Niño fallece en trágico accidente doméstico. La nota relataba cómo una familia que vivía allí, antes que ellos, había perdido a su hijo de 8 años. El niño, jugando a las escondidas, se había metido en el closet de la habitación principal, la que ahora era de Samuel. La puerta se había atascado, y nadie lo escuchó pedir ayuda. Murió asfixiado, encerrado en la oscuridad. El nombre del niño era Andrés. Ana dejó caer los papeles. Carlos sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Andrés no era un amigo imaginario. Andrés era el niño que había muerto en esa misma habitación, en ese mismo closet, y estaba hablando con su hijo. La coincidencia era demasiado monstruosa para ser real, pero todas las piezas encajaban. El closet, el nombre, la presencia que sentían. Corrieron a casa, con el corazón en un puño. Tenían que sacar a Samuel de ahí, inmediatamente. Pero cuando entraron, la casa estaba en un silencio sepulcral. Subieron las escaleras, llamando a su hijo, pero no hubo respuesta. Entraron a su habitación, y lo encontraron sentado en la cama, sonriendo, pero su sonrisa ya no era la de un niño inocente. Había algo vacío y frío en su mirada. Samuel, cariño, vamos a hacer las maletas. Nos vamos de viaje, dijo Ana, tratando de mantener la calma en su voz. Samuel la miró fijamente, pero parecía que miraba a través de ella. Luego, con una voz que no parecía la suya, una voz extrañamente tranquila y madura, dijo las palabras que los quebrarían para siempre. No puedo irme. Andrés dice que está cansado de estar solo. Hizo una pausa, y su sonrisa se ensanchó. Dice que ahora yo voy a quedarme con él. En ese preciso instante, la pantalla de la tableta que Carlos todavía sostenía en su mano temblorosa parpadeó y se apagó. La cámara de la habitación de Samuel había dejado de transmitir. Corrieron hacia la habitación, pero cuando llegaron, la puerta se cerró de golpe frente a ellos, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Nunca más volvieron a ver a su hijo. La policía investigó, pero no encontraron rastro de Samuel. La cámara nunca volvió a encenderse. La casa quedó vacía, guardando su oscuro secreto. Algunos dicen que en las noches silenciosas, si pasas cerca, todavía se pueden escuchar las risas de 2 niños jugando, y que, si te atreves a mirar el reloj a las 3:17 de la madrugada, quizás veas una pequeña sombra en la ventana de la habitación de arriba, esperando un nuevo amigo con quien jugar. Para siempre. Gracias por acompañarme en esta historia aterradora. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y activar la campanita
para no perderte ningún video. Déjame un comentario contándome qué te pareció y si alguna vez has tenido una experiencia paranormal. Nos vemos en la próxima pesadilla.